acuerdo con algunas investigaciones, los videojuegos ayudan a desarrollar capacidades como la atención y la memoria, siempre y cuando su uso sea moderado. De lo contrario, pueden provocar trastornos emocionales. Hablamos con Juan Reyes, ilustrador y animador, y Juan Camilo, game designer. Ellos hacen parte de Below the Game, una empresa desarrolladora de videojuegos de Colombia. Pues personalmente, para mí los juegos es una manera de contar experiencias, es una manera de, a veces, de inclusive de escapar del mundo en el que uno está, de poder conocer lugares, personas, y conocer un lado de uno que uno no conocía. Para mí los juegos son más que simplemente un método de entretenimiento y es más algo con lo que uno puede conectarse con muchos diferentes ámbitos del mundo que nos rodea. Podemos entrar a otro mundo. Quien también nos habló acerca de cómo se desarrolla y las personas que se involucran en la creación de un videojuego. Cuando uno entra a a la empresa, uno dice, no, pues hacer juegos, es un programador y un ilustrador, y eso sale. No, se requieren programadores, se requieren ilustradores, se requieren animadores, porque no precisamente un ilustrador es un buen animador. Eso hay que encontrar también en referencia. Hay unos muy talentosos en uno y no en el otro. Hay que encontrar arte de música que es especializada en eso. Hay que encontrar escritores, hay que encontrar game designers, hay que encontrar testers, hay que encontrar gente que sepa de UX, de diseño de interfaces, porque uno dice, no, pues que esto lo entiende cualquier persona, y va a mostrar la interfaz o el estilo de juego y totalmente perdido. O sea, la cantidad de personas que se requieren para que este proyecto, ¿verdad? O sea, generalmente hay dos tipos de maneras de diseñar un juego, que es de arriba, la tracería como literalmente de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El diseño de arriba hacia abajo es tú agarras y creas el mundo completo, o diseño de abajo hacia arriba, que es arrancas desde algo muy pequeño, como por ejemplo un personaje, creas un personaje muy concreto, muy bien diseñado, con historia, gustos, disgustos, qué es lo que hace, qué es lo que busca, y luego empiezas a desarrollar un mundo o una historia. O sea, un juego puede ser tan simple como salir en una semana o inclusive en un jam. Se han visto juegos que salen en 72 horas, juegos increíbles que ya pueden ser jugados de una vez y se pueden ya pues trabajar mucho más para pulir, como pueden haber juegos que se demoren 5 años. Otros aspectos que hay que tener en cuenta es que los juegos correspondan a la edad de los niños, que los padres los elijan con los niños y de preferencia que vean el juego antes de comprarlo. Bueno, y al hablar de videojuegos, también hay que hablar en cómo influye jugar en la mente de los jugadores. Para eso le damos la bienvenida a Michelle Murcia. Ella es psicoterapeuta de la Universidad CUN. Primero que todo hay que reconocer que los videojuegos sirven primero para una manera de diversión o de distracción para niños, jóvenes o adultos. Cualquiera puede jugar, pero primero es un mecanismo de diversión. Es como cuando nos salimos de una realidad, de esta realidad que tenemos, que es lógica, que es racional, una realidad adversa, una realidad distinta, para moldear tal vez un poco nuestro pensamiento, para reconocer de que no queremos asumir la realidad, o que de pronto lo que tenemos en la realidad, en lo natural, es tan fuerte o es tan difícil que queremos tal vez evadirlo por medio de los videojuegos, por medio de la adicción, por medio de ese mismo videojuego. Bueno, eso depende mucho de la edad. ¿Por qué? Porque miren que eso depende de qué tipo o más qué tipo de la edad en la cual la persona se encuentra. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños son un poco más vulnerados o vulnerables a la situación. ¿Por qué? Porque depende mucho del estilo de crianza que ellos mantengan, depende mucho de la crianza de los padres, depende mucho también de la conducta repetitiva de los mismos padres, depende de si existe ausencia de alguno de los padres o no, depende si existe disciplina positiva en ellos. Entonces siento que por eso en muchas ocasiones se puede ser mucho más vulnerable en los más pequeños. ¿Por qué? Porque apenas están generando un apego positivo a los padres. Pero como no se genera el apego positivo a los padres, quieren un vínculo distinto. Y el vínculo distinto es con los videojuegos. Pero que todo hay que reconocer que los videojuegos sirven primero para una manera de diversión o de distracción para niños, jóvenes o adultos. Cualquiera puede jugar, pero primero es un mecanismo de diversión. Es como cuando nos salimos de una realidad, de esta realidad que tenemos, que es lógica, que es racional,
una realidad adversa, una realidad distinta, para moldear tal vez un poco nuestro pensamiento, para reconocer de que no queremos asumir la realidad, o que de pronto lo que tenemos en la realidad, en lo natural, es tan fuerte o es tan difícil que queremos tal vez evadirlo por medio de los videojuegos, por medio de la adicción, por medio de ese mismo videojuego. Y bueno, esto fue un poco de la producción, el desarrollo y la psicología de los videojuegos. Muchas gracias, nos vemos en una próxima emisión.